Bienvenidos una vez más al programa aquí en Wifala Televisión, siempre con la verdad. En este medio alternativo por internet tenemos la grata visita de una guapa candidata al Congreso de la República, una de las chicas que se han disputado muchos otros partidos políticos, pero que finalmente ella recaló acá. Y eso lo va a decir ahora, nos va a explicar el porqué y nos va a decir también por qué tantas preguntas media jalada de los pelos de gente retrógrada que todavía está pensando que porque es una persona inteligente, es bonita, tiene un aspecto, digamos, de una persona de cierto nivel social, ¿por qué tendría que estar en el Partido Nacionalista? Es una pregunta un poquito incómoda, pero eso lo vamos a conversar en el transcurso de la entrevista. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Paloma Duarte Soldevilla, 25 años, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este medio que garantiza la verdad, ¿no? Y que también el debate alturado sobre temas políticos. Bueno, te decía esta introducción porque mucha gente habrá visto una entrevista que te hicieron en un canal de cable, ¿no es cierto?, de acá, del país, en donde dentro de tantas preguntas que tú supiste capear muy bien, porque eres felizmente muy inteligente, eres una persona capacitada para estar postulando, ¿no es cierto?, y te felicitamos por ello. Te hacen una pregunta un poquito que a nosotros nos pareció hasta cierto punto discriminatoria, racista, ¿no? Porque una persona como tú, decía, tiene que haber ido con gana a Perú. A todas luces, una pregunta que como periodista nunca debe hacerla. Sí, yo creo que se le escapó de las manos. En realidad es interesante cómo pueden existir esa clase de prejuicios y esa clase de poco nivel político y de poco entendimiento de la realidad, ¿no? Creo que estamos todos los que estamos en Gana Perú dándole fuerza al proyecto. Creemos en él porque creemos en un nuevo país, ¿no? Creemos en un proyecto país que nos garantizamos a través de un plan de gobierno consensuado y que realmente representa un cambio, ¿no? Creo que esas posiciones discriminatorias son un reflejo más de la política criolla, ¿no? Y también del mismo comunicadores criollos que creen que lo que importa es cómo se ven las cosas por afuera, ¿no? Cuando lo importante son las ideas. Ahora dime, en la universidad tú estás estudiando ingeniería forestal en la Universidad Agraria. ¿Has tenido esta actitud de repente en algún momento cuando tus amigos de universidad se enteraron que ibas a participar en política? Mira, mis amigos de la universidad son compatriotas y compañeros. Son personas que luchan en la universidad diariamente porque ese es nuestro bastión, ¿no? La lucha estudiantil. Todos están muy de acuerdo con la participación ya en este espacio de representación. Me están apoyando totalmente. Creo que siempre hay en la universidad hay disputas políticas sobre el tema, pero siempre hay argumentos también para rebatirlas, ¿no? Creo que entendemos que es importante no solamente para las mujeres, sino para las dirigentes mujeres, para las personas que luchamos por una nueva educación, tener una representante joven, mujer, y que pertenezca a una casta del movimiento estudiantil que viene combatiendo hace mucho tiempo por sus derechos, ¿no? Ahora, una pena que tengamos que perder valiosos minutos en la introducción para poder aclarar esta situación, pero era importante aclararla, ¿no es cierto? Creo que sí. Era importante aclararla, porque no te lo van de repente te lo vuelven a preguntar en otro medio, en algún otro momento, ya pasó. Ya me lo han preguntado varias veces, porque también hay esta cuestión de entrevistarnos alrededor de cómo nos vemos y dónde provenimos, qué colegio, cosas de ese tipo, ¿no? Creo que el periodismo no es interesado en averiguar las ideas, ¿no? O de repente, Paloma, discúlpame que te corte, de repente preguntarte para incomodarte y finalmente desistas digamos, de tu decisión, finalmente, ¿no? Porque tú sabes que la política en estos momentos ha dividido a la prensa, ¿no? Hay prensa que apoya a sus candidatos y margina a otros, ¿no es cierto? De repente tú estás en una condición en la cual se te tenga que cuestionar, ¿no?, una decisión que finalmente es tu decisión. ¿No es Claro, cierto? y no solamente es mía, ¿no? Es de mis compañeros también en la universidad. Creo que esta decisión pasa por la madurez que se puede tener para asumir un cargo público de ese tipo, con el compromiso hacia el país que conlleva. Creo que ya pasamos ese momento de hablar solamente de las personas, ¿no? También yo lo entiendo porque es un sentimiento popular a veces que proviene de la desinformación y también de cómo nos tienen acostumbrados a hacer las campañas, ¿no? En qué se basan las campañas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos tenido una congresista como Luciana León que ha ganado su puesto en el Congreso simplemente por su imagen, ¿no? Y nadie le preguntó a la señora Luciana León qué iba a hacer en el Congreso. Y ahora vemos lo que ha hecho y quiere encima de nuevo repetir el plato, ¿no? Quiere que te cuente una anécdota, no sé si se vaya a molestar Luciana León, que yo la entrevisté cuando recién estaba postulando, tenía tu edad, ¿no? Y quiero decirte que no estaba ni desataba. En realidad he ido aprendiendo, ¿no?, con la experiencia de la política en el mismo Congreso de la República y con tanto león que hay en el Congreso de la República, ¿no es cierto?, y el asesoramiento seguramente que ha tenido,
Pero cuando fue candidata, como tú, que tuve oportunidad de entrevistarla yo en un medio de comunicación radial, no estaba ni desataba. No estaba ni desataba. Es más, y le hice una pregunta, no quise maltratarla, digamos, en la entrevista, pero le hice una pregunta sobre si ella cuestionaba el primer gobierno de Alan García, que fue desastroso para el país, ¿no es cierto?, con la hiperinflación que nos dejó todo tipo de secuelas que dañaron mucho al país y su imagen aquí en el exterior, ¿no es cierto?, y no supo atar ni desatar, pero felizmente, bueno, pues yo decía, al final es una joven que quiere de repente, de algún modo, participar y colaborar también, dar su cuota de aporte. En este caso, lo tuyo es diferente. Yo te veo una chica, a pesar de tu juventud, 25 años, todavía estás estudiando, bastante desenvolvimiento y conocimiento de las cosas. Quiero preguntarte sobre la problemática de la juventud en estos momentos. ¿Qué opinión tienes y cuál sería tu trabajo parlamentario de llegar al Congreso a partir del 28 de julio? Creo que el problema de la juventud es un problema complejo. Pasa por muchos puntos, pasa tanto por la desorganización como la despolitización, por el poco entendimiento de la importancia de organizarnos como jóvenes. Y obviamente eso también pasa por políticas públicas que no son incluyentes, poco reflejo de nosotros en los espacios de gobierno. A nivel Congreso tenemos este San Benito de que son dinosaurios todos en realidad y no hay políticas jóvenes, ¿no? Y los jóvenes en este caso en nuestro país son un sector que es el que más recibe el grado de explotación que garantiza este modelo, ¿no? Tenemos a los jóvenes trabajando en Plaza Vea, en WON, trabajando en las empresas que confeccionan. Y los famosos call center, que es un centro de explotación increíble. Mucha gente que trabaja en eso. Y vemos cómo los jóvenes optan por esta opción porque es lo único que encuentran. Y justamente los empresarios los que buscan siempre en los anuncios del periódico es, ¿no?, joven de 19 a 28 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende y es ya algo que la sociedad ha interiorizado y cree que es correcto, que a los jóvenes se les puede explotar, que a los jóvenes les queda un camino, solamente, o ser dos caminos, ir a la universidad, gastar muchísimo dinero para ir a la universidad y tratar de formarse, tener una capacitación, o entrar al mercado laboral en la forma más paupérrima y con la menor cantidad de derechos, ¿no? Son pues los jóvenes los que accedieron al contrato SNP, servicios no personales, y los que ahora se llaman CAS, son los jóvenes los que están en los services. Entonces vemos que esta población, que es la nueva electora y el nuevo país, es el pedazo del país más explotado. No hay acceso a educación, salud, trabajo digno, y lo vemos todos los días, ¿no? ¿Tú crees en la teoría que hay, en el sentido que a los gobiernos, como el que tenemos acá y a muchos otros gobiernos en Latinoamérica, les conviene más tener a jóvenes en las calles, en pandillas, y el gobierno reprimiéndolos, que dándoles educación y reprimir una protesta defendiendo sus derechos? Mira, nosotros hicimos un anuncio de la candidatura que decía ¿por qué temen educarnos?, ¿no? Yo creo que es evidente, no hay que conocer tanto para darse cuenta que el gobierno no le conviene educar a las personas. ¿Por qué no le conviene educar a las personas en este modelo? Porque una persona educada se queja, exige, fiscaliza. Claro. Entonces, tenemos una educación a la cual no podemos acceder, y una educación en condiciones terribles, no solamente a nivel universitario, que es mi tema en realidad, sino a nivel secundario. Tenemos escuelas públicas a las cuales los papás llevan a sus hijos simplemente porque no tienen otra opción. Y apenas tienen otra opción los meten en colegios privados porque saben que la educación pública no garantiza nada. Por eso es que tenemos, leía la última encuesta del censo universitario, hablaba de que del 96 a este año, la mayor cantidad, el crecimiento de las academias y de los centros preuniversitarios. Y academias que después se convierten en universidades. Claro, ¿y por qué? Yo decía, ¿por qué? Porque el gobierno no invierte en educación. Entonces hay todos estos paliativos que se generan, que son las academias, que son otro eslabón más que nos impide llegar a la universidad cuando no tenemos recursos. Y de prestación y de engaño, te digo, porque hay institutos tecnológicos que se han convertido ahora en universidades tecnológicas, por ejemplo, Claro. y cuyos muchachos que salen de estos institutos o de estas universidades, cuando van a buscar un trabajo, van con su documento, lo dejan, le dicen de dónde vienes, te vamos a llamar, y nunca los llaman. Claro, porque ¿No? es la mercantilización de la educación, Claro. ¿no? Totalmente. Y eso también proviene, hay que decirlo, de una constitución y de un gobierno antidemocrático y dictatorial como fue el de Fujimori. ¿Tú crees que es necesario cambiar la Constitución? Por supuesto, yo creo que ese es un punto que no debería estar en debate y que la población peruana ha demostrado que quiere cuando eligió en el desmedro de todo a Alan García. Porque no sé si lo recuerdan, pero Alan García
prometía un cambio de constitución también. Sí, sí. No, todos los candidatos, cuando cayó Fujimori, todo el mundo pensaba que debía cambiarse la constitución. Porque sabemos que es un tema clave, porque si no cambiamos esta constitución que viene de la dictadura, no podemos crear un nuevo país como el que queremos. Es una constitución que amarra, digamos, los intereses de las empresas extranjeras o de los grupos de poder, finalmente, Por supuesto. ¿no? Y un gobierno neoliberal como el que tenemos no va a permitir pues cambiar la constitución porque se cambiarían todos las huellerías que se le da justamente a esta gente para la que fue creada esta constitución, ¿no? Y además empodera al pueblo en decidir qué quiere, ¿no? Una asamblea constituyente va a dar el poder para decidir y va a dar el sentimiento en la población de hay formas de cambiar las cosas. Yo conversaba, ¿no? Porque a veces el tema de la constituyente, los jóvenes dicen, pero no queremos saber mucho de eso, ¿no? Hablan de algo que no queremos saber porque es político, ¿no? Yo les decía, miren, si no cambiamos la constitución, hay un artículo de la Constitución que dice que la educación superior solo se garantiza para personas de bajos recursos, cosa que en realidad tampoco ocurre. Si no cambiamos ese punto, por ejemplo, en la Constitución, no podemos hablar de una educación gratuita, de calidad, al servicio del pueblo, como es la que queremos nosotros. Porque sabemos que es la única forma de garantizar un país que genere conocimiento, no solamente materias primas. O sea, importante la reforma universitaria también, me estás hablando. La reforma universitaria, una nueva ley universitaria que garantice universidades científicas, generadoras de conocimiento para el país. Conversaba con un taxista el otro día y le decía, no podemos hablar solamente de desarrollo y de calidad, como si estos fueran pilares, ¿no? Tenemos que hablar de ciencia, tecnología, porque es lo único que va a garantizar un país que genere un mercado interno, que tenga la capacidad de generar trabajo en buenas condiciones, que tenga igualdad de oportunidades para todos. Esto es la única forma a través de la generación de conocimiento. En el interior del país, las condiciones que se dan para los chicos que estudian tanto primaria, secundaria como universidades, que finalmente en muy pocos sitios hay, también se da esta problemática, pero más acentuada, más marcada de discriminación. ¿Cómo cambiamos esto? Esto llega, este programa en algún momento, vía la conversión que hacemos nosotros para el programa de radio, llega a radios a nivel nacional. Digamos, ¿cuál es tu mensaje hacia esos jóvenes, hacia esos estudiantes, hacia esos hermanos peruanos, ¿no es cierto?, que han visto toda su vida limitadas sus aspiraciones porque los gobiernos nunca se preocupan de ellos? Yo creo que el mensaje va por el lado de estamos pasando por un proceso importante que es la elección de un nuevo gobierno. Tenemos que leer qué nos están planteando, tenemos que entender que tenemos derecho a la educación, que no es un regalo de nadie, que nosotros como peruanos que aportamos al Estado con nuestros impuestos tenemos el derecho a exigir tener educación de calidad, a exigir tener derecho a la salud y el acceso libre a la salud, que esto es algo sobre lo cual debemos organizarnos, debemos ya plantear y sobre todo debemos tomar decisiones que realmente planteen cambios, ¿no? Yo creo que el señor Toledo, Castañeda, Keiko representan más de lo mismo. Primero porque algunos ya han estado en el poder y han robado también en el poder, porque representan a grupos que no les interesa educarnos, porque como les decía, ¿no? Hay mucho temor a la educación, porque sabemos que una persona educada, les decía, va a reclamar. Les digo que no es justo por lo que pasan, no es justo que no haya igualdad de oportunidades, porque si no, ¿para qué tenemos un Estado y un gobierno? ¿Para qué? ¿Para qué si no hace nada por la gente de a pie? Si solamente trabaja para la gran empresa, para la transnacional, que por último no estaría mal si es que se preocupara por los problemas de la gente y de las grandes mayorías, porque la educación pública estatal es de grandes mayorías, ¿no? Eso básicamente. ¿Cómo ves tú y cómo ve tu generación la corrupción que hay en el país desde los más altos estamentos de la política peruana? La corrupción es un aspecto transversal que desde Gana Perú planteamos como un cambio radical. Tenemos que luchar radical y frontalmente contra la corrupción, y sabemos que eso no se va a poder si es que estamos en la mano con los grupos de poder que generan la corrupción. No podemos hablar de lucha contra la corrupción cuando estamos involucrados en casos de corrupción, ¿no? O sea, y vemos casos, por ejemplo, en los cuales a nosotros nos indigna ver cómo políticos que están comprometidos en casos de corrupción, que están denunciados por casos de corrupción, algunos no asisten a las citaciones, otros quieren repetir el plato en el Congreso de la República como postulantes para seguir protegiéndose con esta inmunidad que les da impunidad. ¿Cuándo se cambia esto también? La impunidad y ese tema también pasa porque no dar prescripción en los delitos de corrupción. Creo que es una lucha fuerte. Tenemos que ya comenzar a hablar de quiénes deben ir a la cárcel por casos de corrupción y justamente darle la fuerza a que esas sentencias avancen. Eso pasa también por una limpieza en el Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial que funcione, porque si hablamos de luchar contra la corrupción, necesitamos tener las armas para luchar contra la corrupción.
Eso es. No, y que haya jueces probos que actúen de acuerdo a ley, sin amenazas, sin presiones políticas. Ni una, por supuesto. Y esa es la garantía que da un gobierno democrático, ¿no? Realmente democrático. No un gobierno democrático de fachada que coloca a dedo en los lugares estratégicos a su gente para consolidar este ambiente de corrupción y en el cual la gente comienza a pensar que eso está bien, ¿no? La política de criollo y el criollismo, de robar por aquí, robar por allá, pero con tal de hacer obras, ¿no? Claro, digamos, lo establecido, ¿no? El establishment, el establishment. ¿no? Eso debe mantenerse porque que venga a cambiar las cosas no es cierto? Ahora, el presidente García acaba de decir hace un par de días en un foro que felizmente ya no hay la amenaza de hace 5 años de un candidato antisistema, ¿no? Sí. A todas luces estaba haciendo alusión a Ollanta Humala, un candidato que se ha ganado el derecho a participar democráticamente en unas justas electorales como las de hoy. Y nadie ha dicho absolutamente nada al respecto. Nadie, porque al parecer el señor García tiene una impunidad que ya es casi endiosada, ¿no? El señor puede hablar de tema electoral cuando sabe que no lo puede hacer y manda sus blasfemias casi así a nivel nacional y el periodismo no dice nada, ¿no? Pero es interesante su posición. Yo creo que el señor García sí tiene algo de razón cuando dice que somos la única opción de cambio en realidad, y eso es algo que debemos entender y darle la vuelta. Somos la única opción de cambio. No somos una opción de sistema, somos la única opción diferente. Él dijo, por ejemplo, no importa el apellido que tenga el próximo gobierno porque va a seguir el continuismo. Y yo le pregunto al pueblo peruano, ¿queremos continuismo de esto? ¿Es el modelo que necesitamos? Ollanta Humala es la única opción de cambio que plantea constituyente, que plantea defensa de recursos naturales realmente, y no medias tintas. Porque también hay partidos, aunque pequeños, que plantean las medias tintas, que no se ponen a luchar por la constituyente cuando saben que perfectamente que proviene de la dictadura. ¿A qué se debe que el presidente García, por ejemplo, a los 3 candidatos que ya tenía, ¿no? Porque de algún modo está padrinando otras candidaturas, ahora esté apoyando también a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, finalmente él dice cualquiera de estos menos el otro, ¿no? ¿A razón de qué viene esto? Porque el empresariado es uno solo, ¿no? Y responde cada uno un poquito más a cada uno de los candidatos de derecha, pero al final ellos saben que tienen que seguir consolidando sus negociados bajo la mesa, sus cuotas de poder, y saben que la única opción que no va a permitir eso es Ollanta. Eso está claro, ¿no? Y creo que nosotros como candidatos al Congreso, cada vez que damos un espacio, lo tenemos que decir y aclarar, ¿no? Porque el Perú no está como para seguir en lo mismo, en el piloto automático. Como lo escuché una vez a Ollanta decir, y es algo que siempre digo, ¿no? No estamos para esto porque no es justa nuestra situación. Puede crecer el PBI, pero si no hay redistribución de las riquezas, esto es una broma. Tú estás estudiando ingeniería forestal, ¿no es cierto? Digamos, entras al Congreso, vas a ser ingeniero industrial. En este tema, ¿qué es lo que desarrollarías tú básicamente? Bueno, puntualmente ahora en el Congreso está debatiéndose el tema de la nueva ley forestal, un poco para enmarcarlos. Justamente la ley forestal fue la que desencadenó ese terrible conflicto social que hubo en Bago, junto con otros decretos ley terribles como esos últimos que han sacado, entre paréntesis. Pero felizmente creo que está dando marcha atrás, finalmente. Porque creo que era demasiado descarado. Pero en el tema forestal, puntualmente, el tema de la nueva ley forestal que está a punto de ser aprobada, otra vez no toma en cuenta a las comunidades amazónicas. Y esto no es un cliché, sino que hay que entender que las comunidades amazónicas viven en la selva. Y esta ley forestal se va a aplicar en el espacio donde viven. Por lo tanto, tenemos que escuchar sus demandas. Y lo otro es, sin un ordenamiento territorial y una organización territorial del Perú, no podemos hablar de concesiones. Si no sabemos qué territorio indígena existe, qué territorio para concesiones hay, qué área de recursos de áreas naturales protegidas existe, porque en la actualidad esas 3 categorías se traslapan, por lo tanto cada vez que hay una concesión hay un problema con las comunidades porque son su territorio, no podemos hablar de un país que va a evitar los conflictos sociales. No podemos hablar de una ley forestal si no se le consulta a las personas que van a ser afectadas por ella. Y también el tema de la ley de consulta previa. Es un tema espinoso también que originó la lucha, sobre la cual se llenaron la boca los mandatarios diciendo que iban a aplicar la ley de consulta cuando no es una cosa que puedan decidir sobre ello. La ley de consulta previa ha sido designada por la OIT en un acuerdo que el Perú ha firmado. Queremos una ley de consulta previa que se apruebe ya, pero que se apruebe bajo los cánones de la OIT, y no como ahora, que en el Congreso está debatiéndose otras formas medias raras de las cuales cómo aplicar esta ley de consulta previa, que simplemente es la garantía de que los pueblos decidan sobre el territorio en el que viven.
Bueno, ahora entendemos por qué estás postulando al Congreso de la República con el número 26 por la confluencia Gana Perú. Creo que eres una persona preparada, te felicito por ello. Y yo no te voy a hacer pues la pregunta que te hizo algún taradito ahí de la televisión, de por qué una chica como tú, que te veo que has sido bien formada, que te veo bien vestida, bien peinada, ¿no? Has optado por Gana Perú. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Y creo que debemos luchar contra eso también. Eso se llama discriminación y queremos denunciarlo también públicamente. Por supuesto. Ese tipo de preguntas no se hace a un candidato, y menos a una joven que tiene intención de trabajar por el Perú. Porque cuando el joven quiere y tiene intención y tiene la capacidad, hay que dejarlo trabajar. No hay que ponerle cortapisas, no hay que ponerle cabes, no hay que estigmatizarlo, no hay que decirle por qué tú deberías estar de repente en un partido de derecha, de repente en el PPC, qué sé yo. No. ¿Y qué? Los de otras opciones que tienen que ser negros, cholos, ¿qué? Por Dios, estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Finalmente, no sé si quieres agregar algo al respecto y ya para terminar, Paloma. La discriminación en este país es terrible, es lo que tenemos que combatir. Y también quería decirles que esto no es solamente la candidatura al Congreso. Creo que todos los jóvenes que creemos en un país nuevo nos hemos ya roto las gargantas en las calles luchando por derechos mínimos. Los jóvenes somos los que salimos también a dar el pecho y lo hemos hecho en la lucha contra la dictadura y lo vamos a hacer ahora y vamos a ser también los que vamos a llevar la voz de las mayorías al Congreso. Por eso es que les pedimos que apuesten por los jóvenes, que apuesten por Gana Perú y en este caso si quieren apoyar, yo soy el número 26, estamos dispuestos a construir y a seguir en la forja de un nuevo país. Para terminar solamente, ¿qué opinión tienes de Ollanta-Humala, ahora que lo has conocido personalmente? Creo que Ollanta-Humala representa y como persona, creo que es una persona que ha demostrado en la lucha también que está capacitada para ser presidente del Perú, ¿no? Creo que Ollanta-Humala ha formado aparte, y sé que nace de él un grupo de profesionales que generan, y un grupo de movimientos sociales que generan un plan de gobierno que está de acuerdo a las necesidades del país y del mundo. Porque esto no es solamente marcarse en el Perú, hay cambios mundiales que el Perú pasa por encima, ¿no? Y no está tomando en cuenta. Cuando supuestamente la modernidad la representa el continuismo, tenemos que la única opción moderna y que representa la tendencia del mundo es la de Ollanta-Humala, ¿no? Tu mensaje final, no final, tu mensaje de final de la entrevista a los televidentes de Wifala. Bueno, agradecerles el tiempo que han tomado en escucharnos. Creo que ustedes están prestos a escuchar las propuestas de los candidatos. Ojalá nos puedan apoyar también al número 26 de Gana Perú. Tenemos una página en el Facebook, tenemos el Twitter. En el Facebook estamos como Paloma Duarte del Congreso, escribe 26. En el Twitter también, estamos en las calles también, no solamente haciendo la lucha por los nuevos medios. A los jóvenes, un llamado a entender que tenemos que ser parte de la política, porque si no, nadie la va a cambiar por nosotros. La plancha de Gana Perú es la plancha más joven y es la única que plantea y propone candidatos jóvenes con amplia experiencia en el movimiento social y con conocimiento del país. ¿Cuál es tu número? El número 26. Bien, muchísimas gracias, Paloma, y hasta cualquier momento. Gracias a ti. Bien, de nuestra parte, muchas gracias también por su atención y hasta cualquier momento en Wifala TV, siempre con la verdad.